canal Lubicon aquí en un nuevo video. Desde ya, desearles a todos los niños, a todos los jóvenes que dieron la PSU este lunes martes de la semana que está terminando ya, desearles que prontamente los resultados de la PSU que aparezcan sean los satisfactorios para ustedes, y si no, desde ya desearles y decirles, chiquillos, que la vida continúa y a prepararla con más ahínco, con más seriedad para una próxima oportunidad. Hoy día con un tema nos salimos un poquito del contexto de matemáticas propiamente y vamos, a pedido de algunos muchachos por ahí, a hablar un poquito de la electrónica digital y los sistemas binarios que van directamente relacionados. Fíjate que hace muchos años, aunque tú no lo creas, se produjo una gran revolución luego de la mecánica a propósito de la aparición de un dispositivo electrónico que eran los tubos al vacío. Estos permitieron realizar grandes cantidades de cálculos, no tan sofisticados como los de hoy en día, pero automatizaron de alguna manera algunos procesos de cálculos, tanto complejos, y conforme continuó la tecnología, pasaron los años, aparece nuestra, diría yo, tercera revolución, el transistor. Esto logró que los tubos al vacío se hicieran más pequeños, no se calentaran tanto, el consumo fuera menor, ¿cierto? Y los aparatos disminuyeran de precio luego de la industrialización del transistor y por tanto de tamaño. La cuarta revolución, en mi opinión, se produce con la creación del microchip, de los circuitos integrados. Estos están hoy día en todas partes, queridos amigos. En el dispositivo en el que estás viendo hoy día este video, los televisores LED, calculadoras, el celular, tablet, en fin, toda la electrónica hoy día se está trabajando en base a lo que es la electrónica digital y por tanto circuitos integrados, cada vez más pequeños. Se dice que estamos llegando a un punto en donde no podemos hacer más pequeños los dispositivos, puesto que ya el ser humano no tendría cómo cogerlos en el fondo, cómo tratarlos, demasiado pequeños. En fin, esto no va a terminar, en todo caso, estamos en un proceso, la electrónica digital es una más de ellos, y luego de la electrónica digital viene lo que yo por lo menos he ido investigando, he ido averiguando, lo que viene a ser las redes neuronales. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Para eso tenemos que entender primero la electrónica digital. Entendamos la electrónica digital como tener encendido, en on, y en off algo. Una cosa puede estar en on, puede estar en off. Puede estar con un sí o puede estar con un no. La electrónica digital basa sus principios, muchachos, en que no hay valores intermedios. Es discreta en ese sentido, haciendo alusión a la matemática. Puede tomar dos estados únicamente. Cuando se empezó a trabajar esto, se llegó a crear un sistema numérico capaz de reproducir esto. ¿De qué manera? Matemáticamente, para poder trabajarlo a través de unos y ceros. Eso viene a ser el sistema binario. Por tanto, un bit, que es finalmente el lenguaje de la máquina, esto es con lo que trabajan todos los dispositivos electrónicos modernos, puede tomar dos estados, o 1 o 0, on, off, sí o no. ¿Ok? Bien, dicho esto, es que cuando tú, por ejemplo, introduces el número 4 en un dispositivo, estás introduciendo datos en una planilla Excel, en Word, en lo que sea, el computador internamente no reconoce el 4. El computador es una máquina que traduce, ¿cierto?, a partir de los periféricos de entrada, el teclado, traduce cierta señal eléctrica en señales digitales, y estas señales digitales las trabaja internamente, ya vamos a ver cómo, las trabaja de tal manera de reproducir en los periféricos de salida, pantalla en este caso, el valor traducido. Pero el computador entiende unos y ceros. ¿Cómo, por ejemplo? Vamos a ver.
Cuando yo introduzco un 8 en un dispositivo electrónico, ese dispositivo se transforma en un número binario. ¿Cómo? Lo primero entonces, al ver el sistema binario, es convertir este número en un bit. El 8 se divide primeramente por 2. 2 estados. Obviamente esto es 4. 4 por 2, 8. Resto 0. Divido el 4. Esta división se hace hasta que queden unos y ceros en los resultados. Divido el 4. 4 dividido 2 es 2. 2 por 2 son 4. Para llegar a 4, 0 nuevamente. Vuelvo a dividir el 2. 2 dividido 2 es 1. 1 por 2 para llegar a 2, 0. Acabamos de transformar el 8 en un número binario. ¿Cómo quedará? Se recoge desde el último resultado tomando los restos. El número 8 en binario, 8 en binario es 1, va en esa dirección, 0, 0, 0. Esto representa internamente en la máquina el 8. Probemos con el 9. Ese es el 8. El 9, misma situación, lo divido entre 2. Fíjate, 9 dividido 2 alcanzamos a 4. 4 por 2, 8, para llegar a 9, 1. Sigo con el 4. 4 dividido 2 es 2. 2 por 2, 4, para llegar a 4, 0. Dividido 2, 1. 1 por 2 es 2, para llegar a 2, 0. Terminamos con un 1, ceros y unos en los restos, recogemos al revés, recuerda, en esa dirección. Por lo tanto, el 9 en binario no es más que 1, 0, 0 y 1. Estamos en este caso entonces transformando números decimales, números de los convencionales que trabajamos en base 10, estamos transformándolos en números binarios, solamente 2 estados posibles. Y esto es lo que trabaja internamente la máquina. Obviamente, como me decía por ahí un alumno, profe, pero ¿cómo entonces la máquina internamente sabe que tiene unos y ceros? Ya yendo al meollo mismo de la situación. Pues bien, no es que la máquina trabaje con unos y ceros interpretando el 1 como una unidad y el 0 como la nada. La máquina internamente con lo que trabaja es con 0 voltios, 0 volt y 5 voltios. 5 volt positivos. ¿Hay voltaje o no hay voltaje? Y se estandarizó para 5 voltios. Siempre trabaja en ese orden, por lo menos lo que yo conozco de la tecnología TTL, que es otro tema que podemos ver en otro momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la máquina trabaja con impulsos. ¿De qué tipo? Eléctricos. ¿De acuerdo? Corrientes y voltajes. Bien. Si por ejemplo yo quisiera, vamos a ver, si yo quisiera sumar dos números, el 1 en binario, esto es el 1 en binario, ya puedes hacer la prueba, los cálculos, y lo queremos sumar con el 3 en binario, ¿ya? Esa es la suma en binario, esta es la suma convencional. Vamos a sumar, esto tendría que dar 4. 1 más 1, recuerda, el sistema binario no reconoce el 2, por lo tanto aquí yo no puedo poner 2. Yo sé que 1 más 1 es 2, pero lo va a poner en binario. El 2 en binario, insisto, puedes probarlo tú, es esto. Ahí me equivoqué.
Eso es el 2 en binario. Por lo tanto, si ese es el 2 en binario, 1 más 1, 2, 0, y el 1 por acarreo sube. Luego tengo 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, no reconoce el 2, reconoce el binario, vuelvo a poner el 0, y ese 1 sube con acarreo. 1 con 0, ¿cierto? Libre puede bajar el 1 y el 0. Pues efectivamente, el 4 que está aquí se convirtió en binario a través de una suma binaria, y eso es el número 4. ¿Quieres comprobarlo? Comprobemos. 4 dividido 2, será 2. 2 por 2 son 4, para llegar a 4, 0. Divido entre 2, 2 dividido 2, 1. 1 por 2, 2, para llegar a 2, 0. Terminé con el 1, 0, 0. 1, 0, 0. Obviamente hay que agregarle ese 0, ahí está, agrupando, ¿cierto?, paquetitos de A4. ¿Por qué paquetitos de A4? Eso está en binario, ¿ya? Ahí está en binario. Y lo otro está en, como les decía, en decimal. Pues bien, se pueden entonces hacer operaciones suma, se pueden hacer operaciones resta. Si quiero multiplicar, hago sumas sucesivas. Si quiero restar, dividir, hago restas sucesivas. Recuerda que no es más que eso. Y en eso consiste, en definitiva, el tema del sistema el sistema binario. Todo se trabaja cuando tú estás, por ejemplo, ya para la gente que está en ingeniería, por ejemplo, en ingeniería electrónica, o trabajando en electrónica digital, todos los números que podamos tener, los parámetros, están trabajados en unos y ceros. Y hay que hacer esas respectivas traducciones. Para aquellos que son programadores, los códigos, los comandos, también están representados a través de un código binario, un sistema binario. Y en otro momento podemos ver también el sistema hexadecimal, que finalmente es el lenguaje de máquina. Estimadísimos, lo que vamos a ver ahora entonces es, dentro de la electrónica digital, lo que vamos a ver son los circuitos digitales, los más comunes. Fíjate en esto. Fuente. Esto puede ser una pila, una batería, lo que tú quieras. Vamos a poner, esto representa un interruptor, otro interruptor, y vamos a poner aquí una ampolleta. Circuito clásico, ¿ya? Recuerda que la raya más grande es positivo y el otro es negativo. Entonces la pregunta que se hace cuando yo estoy introduciendo a un alumno a la electrónica digital y por ende a las compuertas lógicas es, porque ojo, esto representa una compuerta lógica, luego te voy a explicar qué es una compuerta lógica. Yo la primera representación la hago así y le digo al alumno: mi estimado, quiero que me digas cuándo esta ampolleta se va a encender. Obviamente, para que la ampolleta se encienda, los electrones deben viajar, hacer el recorrido, cerrar el circuito y llegar nuevamente a negativo, hacer ese recorrido. Pero si los interruptores están abiertos, desde luego los electrones no van a poder hacer este recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, si yo cierro este interruptor, permiso, si yo lo cierro, los electrones van a llegar hasta aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Van a llegar hasta aquí y van a quedar ahí, no pueden seguir su camino. Luego la ampolleta no enciende. Si yo cierro ambos interruptores, los electrones efectivamente van a poder recorrer el circuito completo y la ampolleta se va a encender. La corriente fluye a través del circuito y se enciende la ampolleta. ¿De acuerdo? De más está decir que si yo abro ahora ese interruptor, los electrones no pueden continuar, y aunque este esté cerrado, ¿cierto? Al no pasar por aquí, no hay circulación de corriente, luego no hay
la ampolleta no se enciende. Pues bien, hagamos la tabla de la verdad. Vamos a decir que este es el interruptor A y este es el interruptor B. Entonces yo le digo a los muchachos, chiquillos, completemos esta tabla. Vamos a decir que la ampolleta es nuestra salida, nuestro output, out, A, B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir que los dos inicialmente están off. Recuerda que la condición off representa el 0. ¿Ok? La condición off representa el 0. Si los dos están abiertos, no hay conducción eléctrica, ¿la ampolleta enciende o no? No. Por lo tanto, la salida sigue en off. Recuerda, esto es la truth table. ¿Cómo está mi inglés? No tengo idea, pero esta es la tabla de la verdad. Mejor dejémoslo en español para que no se me ofenda nadie por ahí. Tabla de la verdad. Y se conoce así, ¿ok? Y en los libros de electrónica en inglés también. Ahora fíjate, si está A está en 0, off, pero B está en on, ¿hay circulación? No, porque este está abierto. Luego sigue en off. ¿Ok? Ahora, vamos a achicar este out para que no se confunda nadie. Ahí sí. Vamos a cambiar la posición. Vamos a cerrar el interruptor, por lo tanto, condición de encendido, cerrado ahí. Y vamos vamos a dejar abierto el B. ¿Hay circulación? Por lo que acabamos de explicar, no. Sigue en posición o la ampolleta sigue apagada. Pero ¿qué sucede si yo le aplico un on y on también al otro, cerré los dos interruptores, la ampolleta enciende? Sí. ¿Ok? Esto luego no se trabaja con on y off en electrónica digital, lisa y llanamente tenemos esto. A, B y out. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 0. 1, 0, 0. Y para concluir, 1, 1 y 1. Y así lo vas a trabajar. Y todo lo que es el álgebra de Boole ya finalmente lo vas a trabajar así. ¿Ok? De ahora en adelante, entonces los circuitos que analicemos ya no les vamos a poner on-off, ya se entiende. Off, la condición está abierta, y on está cerrado el interruptor. ¿Ok? 0 abierto, 1 cerrado. Pues bien, chiquillos, esa compuerta, esto que hay aquí, a esta compuerta se le conoce con el nombre de compuerta. Se ve muy débil ese color. Compuerta AND. Ese es su nombre. O I también. Y que le conocen como Y, la Y para nosotros en Chile. Esta es la compuerta A y ese es el comportamiento de la compuerta A, AND. Su símbolo en electrónica digital es esto. Puede no llevar eso, no hay problema. Tiene dos entradas. Esta es A, esta es B y esta es el out. Esta compuerta se comporta igual que esto. Insisto, esta es la simbología. ¿Ya? Si tú quieres hacer entonces un plano con un circuito combinacional, esta es la compuerta que tú tienes que utilizar cuando quieres este comportamiento. Si entra un 0 y otro 0, 0, 0, la salida aquí va a ser 0. 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios acá. 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios acá. ¿Te fijas? Porque el 1 representa 5 voltios, el 0 representa el 0, 0 voltios.
¿Qué más podemos decir con respecto a esto? En este momento nada más. ¿Ok? Veamos entonces la otra compuerta que es muy popular y es la que... Estas son las compuertas que se enseñan cuando uno está empezando en esto de la electrónica digital. Fíjate, nuevamente un circuito pequeño eléctrico. El interruptor. Otro interruptor. Vamos a poner acá, para que se vea... No sé, a mí por lo menos me gusta más. Ahí. Perfecto. Y el voltaje, ya sabes. Entonces, con este circuito vamos a completar nuestra tabla de la verdad. Que en este caso ya vamos a poner el A, el B. Este es el out. El out. ¿Ok? Pero ya vamos a utilizar ahora los ceros y unos. Ya nos estamos familiarizando con esto del lenguaje binario. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, 0 voltios, 5 voltios. Apagado, encendido. Circuito abierto, circuito cerrado. Cuando hago on. ¿Ok? Entonces, si A está abierto y B está abierto, estoy en el primer caso, si A está abierto y B está abierto, los electrones vienen, se separan, llegan aquí, no pueden pasar, luego la ampolleta no se enciende. Si cierro B, los electrones fluyen, llegan aquí, quedan pendientes, no pueden seguir, siguen por acá, aquí sí está cerrado, siguen los electrones pasando por aquí, enciende la ampolleta porque el circuito se cerró por B. Entonces acá es 0, pero acá es 1. De igual manera, abrimos B, estamos ahora acá, y cerramos A. Los electrones ahora van por la rama superior, por A, e igualmente, perdón, se enciende nuevamente la ampolleta. ¿Ok? ¿Qué pasa si ambos están cerrados? Los electrones fluyen, se separan, se bifurcan, siguen ambos caminos y se vuelven a unir, pero finalmente los electrones llegan todos al mismo punto, al mismo nodo, y eso hace que la ampolleta se encienda de igual manera. Esta compuerta se llama compuerta gate, compuerta OR, y es una compuerta sumadora. Ah, eso se me olvidaba decirle. La AND que enseñé antes, AND, se comporta como una compuerta multiplicadora. Entonces complementemos lo anterior, el circuito anterior. La AND era una multiplicadora, la OR es una compuerta sumadora. Esa es su finalidad. Este es el circuito esquemático, el circuito que simula la compuerta, y la compuerta como tal tiene este símbolo eléctrico. En otras palabras, chiquillos, si yo quiero simular, si yo quiero tener ese comportamiento, en vez de tener que dibujar siempre esto, me basta con dibujar este símbolo. Si es 0, y acá es 0, aquí sale un 0. Si A es 0, pero B vale 1, 0 y 1, acá sale un 1. Por el contrario, si tengo un 1 y un 0, acá sale un 1 también. ¿Ya? La alergia que no me deja vivir. Compuerta OR sumadora.
Vamos entonces al caso de una última compuerta que también es tremendamente popular. Hay muchas, hoy en día hay muchas. Y es esta compuerta. Ahí. Aquí vamos a poner un interruptor. Vamos a ponerlo así. Este interruptor tiene una particularidad. Este interruptor está, yo le llamo normalmente cerrado. ¿Ok? Por lo tanto, sigue una lógica inversa a lo anterior. Ya les voy a explicar. Más y menos. ¿Está? La tabla de la verdad de este señor tiene un solo interruptor, será A y el O. 0 y 1, solo dos posibles estados. Cuando yo la tengo abierta, abierta sin conectar, como está normalmente cerrada, es de estos como de timbre, estos interruptores como de timbre. Cuando yo la tengo sin presionar, ella siempre está cerrada, por lo tanto está permitiendo el flujo de electrones. Repito, se trata de estos interruptores que siempre están conectados funcionando, o sea, que permiten el flujo. Por lo tanto, para que deje de funcionar hay que apretarlo. O sea, es al revés de los interruptores anteriores. Por cierto, estos interruptores existen. Pero si yo presiono el interruptor, ¿cierto? Este se abre. Solo mientras presiono, por lo tanto, deja de haber flujo electrónico, eléctrico. Los electrones no van a circular. A esta compuerta se le conoce como compuerta NOT. Y es una compuerta negadora. Es una compuerta que invierte todo. Cualquier señal la da vuelta, que puede ser 0 y 1. ¿Ya? Es tremendamente importante para poder realizar los circuitos combinacionales, sobre todo aquellos que están realizando experiencias de esta naturaleza. A esta compuerta también se le llama la compuerta NO. Niega, perdón. Y el símbolo eléctrico es, si aquí es estas, me quedó bárbaro de feo esto, ahí. En realidad no cambió mucho, pero bueno, ese es el símbolo, un triángulo así, en esa posición, con una pelotita adelante. Si aquí hay un 0, aquí sale un 1. Por el contrario, si hay un 1, acá sale un 0. No tiene más ciencia que esto. ¿Ok? Revisemos un circuito combinacional, chiquillos. Por ejemplo, algo corto. Un pequeño ejercicio. Vamos a suponer, bueno, 2 líneas. Nos vamos a ayudar con la regla. Dos líneas que pueden ser perfectamente con interruptores. Ya, aquí vamos a dibujar dos pequeños interruptores para jugar. Ojo, jugar. Interruptor, interruptor. Entonces, niños, vamos a tener esta configuración. De aquí vamos a sacar una compuerta negadora. Y estas dos señales las vamos a sumar a través de una compuerta OR. ¿Está?
con esos interruptores vamos a hacer el siguiente juego. Ahora nuestro out se agrandó. Y nuestra tabla de la verdad para este circuito combinacional será out A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ok? Entonces, ahí sí. Veamos. Caso 0, 0. 0, 0. Aquí hay un 0. 0 por 0, de acuerdo a lo que aprendimos con la compuerta I, es 0. En el caso de la compuerta OR, la invierte y tengo un 1. Recuerda, en la tabla de la verdad de la compuerta A teníamos 0, 0, un 0 en la salida. 1 más 0, puesto que esta es una compuerta OR sumadora, de acuerdo a la tabla de la verdad, nos da un valor 1. Si todo es 0, nos dio una señal 1. Sigamos con el siguiente. Siguiente condición tabla de la verdad. 0, 1. 0 en A. 0 en A. 1 en B. 1 por 0, tabla de la verdad, era 0. Tengo 1 acá, que invertido, aquí tengo 1 que invertido es 0, 0, 0, en la sumadora me da 0. Interesante, esto da para un juego. De hecho, me divertía mucho haciendo yo esto para grandes sistemas de circuitos combinacionales. Resulta una pasada, chiquillos, hacer este tipo de juegos. 1 y 0. 1 en A, 0 en B, 1 por 0, 0. 0 acá, me invierte un 1. 0 más 1, eso es un 1 en la salida. Por lo tanto, esa salida, un 1. 5 voltios. Y por último, estimados, borramos ahí, eso es. Ahora tenemos 1, 1, 1. 1 por 1 es un 1. El 1 es invertido en la puerta NOT. 0, 1 más 0, 1. Acabamos de analizar nuestro primer pequeño circuito combinacional. Es decir, combinamos varias compuertas. Las preguntas típicas son acá para aquellos que están empezando. Profe, ¿y dónde compra esto usted? ¿Dónde va y compra una compuerta de este tipo? ¿Esto lo está viendo por qué? ¿Porque es algo matemático? ¿Existe? Sí, existe. Pero no se ve así. Físicamente no se ve así. Físicamente lo que tú compras es esto. Es un circuito integrado que en este caso de las compuertas AND, OR, tienen 7 patitas por arriba, 7 patitas por abajo y 7 patitas por abajo, decía. Entonces, esa pata, por configuración, eso el fabricante te lo da, por configuración, esa séptima patita de abajo, ya, es tierra, va al negativo, por decirlo de alguna manera, y esto va a la fuente 5 voltios. E internamente tienes esas patitas acá, pero tú nunca ves esto. Tú, al tener el circuito esquemático, dices, la pata 1, la pata 2 son estas entradas y la pata 3 esa salida. Y uno va construyendo esto en base al circuito integrado. Una pieza pequeñita, no en miniatura, pero es pequeña, es un dispositivo así. Hoy día están costando bastante barato, dependiendo de la aplicación que tenga. Y tú construyes los circuitos en base a eso. Y eso es finalmente, o con eso es lo que se construye un circuito combinacional. Puedes hacerlo
estos circuitos de manera más fácil para hacerlo más pragmático a través de un protoboard. En fin, cosas que podemos, insisto, conversar en otro momento. Me escribes, te envío más información al respecto. Tuviste hoy día tu primera clase de sistemas binarios, cortito, poquito, pero para que se entienda, esto es introductorio, y de electrónica digital con puertas AND, OR, NOT y nuestro primer circuito combinacional en análisis. Estimados chiquillos, espero que hayan tenido una maravillosa semana. Llegamos a los 1506 suscriptores ya esta semana. Vamos, excelente. Y desde ya, por supuesto, les doy las gracias por los likes, los mensajes. Hay un video que la está rompiendo. Y las suscripciones, los likes y las veces que ustedes están compartiendo los videos. Un gran abrazo, muchachos, donde quiera que se encuentren. Ya saben que a poquito de año escolar aquí en Chile, seguramente en otras partes también. Dale like, suscríbete y comparte. Canal Lubicon. Que estén muy bien. Chao.